Historia singular, única, de esas que solamente deja que recorre escuelas, iglesias, comunidades, contando su historia de amor. Ella es Mary Johnson, María Johnson, él es Israel. María tiene unos 60 años aproximadamente, e Israel no llega a los 30 años, un poco extraño. Una historia de amor con una señora de 60 y un hombre de menos de 30, un poco extraño. Ya ni siquiera respetaron el 40 y 20, ya es 60 y 30. Pero no estamos hablando de una historia del amor romántico como a lo mejor lo crees ahora. A María le mataron a su hijo de 20 años en una discusión, en una fiesta en Minneapolis, Estados Unidos, en los 90s, y quedó devastada con un dolor muy profundo que solamente puede tener una madre cuando pierde a su hijo. Y ella, Mary, quería justicia. Le habían arrebatado lo que más amaba en el mundo, que es un hijo. ¿Le puedes tú preguntar a una madre qué es lo que más puede amar en su vida aparte de Dios? Y el 99.9% de las mujeres va a decir que a sus hijos. El asesino del hijo de Mary, ese que la acompaña a las escuelas, a las ciudades, a las comunidades a dar conferencias, es Israel. Él es el asesino de su hijo. Ahora Israel y Mary cuentan su historia, una historia de perdón, y cómo Mary fue confrontada durante muchos años con el perdón. Dios hoy nos quiere confrontar con el perdón, no solo a Mary, sino a ti y a mí. Hoy Dios quiere hacernos ver cosas que a lo mejor no veíamos antes y que hoy quiere que veamos con relación al perdón. Israel estuvo 12 años en cárcel. Él tenía una sentencia de 25 por el asesinato del hijo de Mary. Le dieron 25 años, pero por varias razones lo liberaron a los 12 años de estar en la cárcel. Y cuando aún él está en la cárcel, Mary va a verlo y decide perdonarlo, y se abrazan y lloran. Ellos lo cuentan en su testimonio. Y cuando sale Israel de la cárcel, Mary le ayuda a reinsertarse en la sociedad. Inclusive le ayuda a conseguir una vivienda a un lado de donde María vivía. Y ese asesino de su hijo, al cual tanto odiaba María, ahora vivía a un lado de su departamento. ¿El proceso de perdón fue fácil para Mary? No, no fue fácil. Así como el proceso del perdón probablemente ha sido muy complicado en tu vida. Con esa persona a lo mejor que te hizo un daño profundo, y te preguntas tantas veces como María lo hizo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando llegué a la universidad a estudiar en Estados Unidos, una de las primeras cosas que me regalaron, creo que fue el primer regalo que me hicieron, fue una pulsera. Y en esa pulsera estaban las siglas de What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Se haber preguntado María por tantas ocasiones, por tantos años, porque María conocía a Dios. María iba todos los domingos a la iglesia, y María no podía perdonar al asesino de su hijo. Con muchas justificantes que tú y yo podemos entender, María no podía perdonarlo. Yo no sé cuál sea tu temporada y yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero lo que sí sé es que en nuestra naturaleza nosotros no podemos con algo tan pesado como un perdón para el asesino de nuestro hijo o de nuestra hija. Y esta pregunta muchos se la han de hacer: ¿qué hubiera hecho Jesús en mi vida? ¿Qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? ¿Qué hubiera hecho Jesús en mi situación? La semana pasada, bueno, esta semana que acaba de pasar, estuve reuniéndome con una persona que es una
persona que está empezando a venir a la iglesia y que acaba de tomar la decisión de entregarle su vida a Dios. Por muchos años esta persona fue un ateo y por muchos años esta persona le predicaron en su casa del amor de Jesús porque sus papás hace más de una década le entregaron su vida a Cristo y le predicaban sus papás y él decía: yo no quiero nada con Dios. Y por ahí me estuvo platicando un poco de su testimonio y me comentaba cómo él decide empezar a creer en Dios. Y es que su jefe, el dueño de la empresa donde él trabaja, es un CEO de Texas, de Austin. En una cena que tienen, empiezan a platicar de sus familias y terminan platicando del cristianismo. Y el jefe le empieza a predicar y empiezan a hacer Zoom fuera del trabajo y le empieza a decir que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y esta persona, con el respeto y la admiración que le tiene a su jefe, al dueño de la empresa, entonces ahora sí empieza a escuchar y empieza a buscar, y en ese buscar se encuentra con Roca y empieza a venir y le empieza a gustar y empieza a explorar. Y él ahora cree en Dios y aunque cree en Dios tiene muchas preguntas acerca del cristianismo. Así que esta cita que yo tuve con él se trató de disipar muchas dudas acerca del cristianismo y él me preguntaba cosas y yo le contestaba, pero en resumen lo que yo le dije es: el cristianismo tiene un fundamento. El cristianismo sin este fundamento sería como otra religión más. El cristianismo sin este fundamento no sería lo que hoy es. Y este fundamento no es la denominación, este fundamento no es la religión, si es católica o protestante, bautista, metodista, presbiteriana, adventista. El fundamento no es ese, ni la liturgia, ni el tipo de servicio que se tenga los domingos, ni el pastor que predique o el cura que comparta, sino alguien que se llama Jesús. Ese Jesús del cual muchos hablan es el que partió la historia en un antes y un después. Si hoy estamos en el año 2025 es porque estamos en el año 2025 después de Cristo. Y si estudiamos historia y si estudiamos antropología, nos vamos a dar cuenta que los antropólogos estudian muchos sucesos que pasaron antes de Cristo, antes de Jesús. Jesús parte la historia y yo le comentaba a esta persona que Jesús era el diferenciador. Y no solamente Jesús, sino la resurrección de Jesús. Porque Jesús vino, nació, vivió, murió, pero se le presentó a más de 500 testigos una vez resucitado. Jesús no solamente se le presentó a sus amigos, a los apóstoles, sino que también se le presentó a más de 500 personas. Y esas 500 personas dieron testimonio de lo que hoy es el movimiento más poderoso de la historia, que es liderado no por una religión, no por una institución, no por un cuarto de 4 paredes y con columnas, sino de alguien, el cual se llama Jesucristo y nació en un lugar llamado Nazaret. Él es el diferenciador, Él es del cual habla la Biblia en el Antiguo Testamento que iba a devenir. Y Él es del cual el Nuevo Testamento nos da testimonio que ya vino. Él es el pasado, Él es el presente y Él es el futuro. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él estaba desde el principio y Él estará para siempre. Él es Cristo. No estamos hablando de una religión más, estamos hablando de un hombre que trae salvación al corazón del hombre y a través de él somos salvos. Lo que nos corresponde a la religión hacer es predicar precisamente a ese hombre.
Es predicar precisamente a esa clase de Dios. No es un diosito, no es un Dios más, no es una estatua, no es una imagen. Es Dios que vino encarnado. Es un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo que el Padre planeó, el Espíritu Santo le da seguimiento, pero el que lo consumó en la cruz fue Cristo Jesús, su Hijo. Él es la respuesta. Él es por lo cual tú estás aquí. A lo mejor tú no sabes por qué vienes, pero Dios sí sabe por qué vienes. Y Dios, el Espíritu Santo, te va a presentar a aquel que murió por ti, porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecado para arrepentimiento, y Él es el que te convence de que el único que te puede perdonar de tus pecados cuando te arrepientes se llama Jesús. Así que el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo no se ha ido, Él está aquí y mora dentro de muchos corazones, pero además de morar dentro de corazones, está aquí en este lugar, moviéndose a través de esta palabra que tú puedes recibir o bloquear. Y yo le pido al Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Espíritu Santo, quita todo estorbo para que esta palabra sea bloqueada de los corazones. Haz que se reciba, Señor, desde el fondo del corazón, y que la semilla que se siembre dé fruto. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven a los corazones y toca los corazones, que no vean al hombre, sino tu Espíritu, que puedan sentirlo y que puedan ser transformados hoy. Así que la base del cristianismo se llama Jesucristo. Jesucristo es el personaje más conocido de la historia. No hay otro personaje más conocido de la historia que tenga más relevancia que Cristo Jesús. Él partió el tiempo y en el nombre de Jesús se hacen muchas acotaciones, muchos enunciados, muchas palabras. Los desesperados que oran lo dicen: Señor, en el nombre de Jesús te oro porque sanes a mi esposa, sanes a mis hijos. Ves también agradecidos adorándole a Jesús, y ves enojados blasfemando en contra de Jesús. La palabra Jesús es de las palabras más usadas por toda la gente. Hoy, seas agnóstico, seas ateo, seas creyente, el nombre de Jesús se usa por todos lados. Se usa en hospitales, se usa en nacimientos, se usa en bautismos, se usa en cumpleaños, se usa en bodas y se usa en funerales. Se usa desde que naces, creces y mueres. Gloria a Dios, porque Jesús salva. Él es nuestra esperanza. Él es tu esperanza, Él es mi esperanza, Él es la esperanza de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 5, 43 al 46, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo, dijo Jesús, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quien los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol para buenos y para malos. Él hace que llueva para injustos y para justos. Él es el que hace que salga el sol y la lluvia. Y también dice, si ustedes aman solamente a quien los aman, ¿qué recompensa recibirían? ¿Acaso no serían y no harían lo que hacen los recaudadores de impuestos? Que eran odiados en el contexto en el que lo dice Jesús. Los recaudadores eran personas que no quería la gente, pues porque les cobraban impuestos. Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, por quienes te persiguen. El perdón nunca ha sido una palabra popular, nunca. Ni en el Israel antiguo, ni en la Grecia antigua, ni en los primeros 3 siglos después de Cristo en el Imperio Romano. Nunca ha sido famosa esa palabra del perdón. No nos ha acomodado como cultura, ni en la romana, ni en la griega, ni en la hebrea, ni en la mexicana. Actualmente, en ningún lado donde tú vayas, la palabra perdón es popular. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza, cuando no estamos en Dios, propia, una naturaleza carnal, una naturaleza
que traemos arrastrando. Y esa naturaleza que tenemos arrastrando no nos da muchas esperanzas con respecto al perdón. Esa naturaleza que tenemos sin Dios nos va a decir: razona, no merece que lo perdones. Razona. Esa persona que te dañó, ¿por qué habrías tú de liberarla? ¿Por qué tú habrías de perdonarla? Si te hizo esto y esto y esto, y todo lo que te dice tu raciocinio es correcto muchas veces, y el perdón no es justificable dentro de la mente del hombre. Hay muchas maneras de justificar la falta de perdón para que nadie te juzgue y tú te sientas en paz. Pero lo que te dice Dios es algo distinto. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: amen a sus enemigos y oren por quien los persiguen, dijo Jesús. ¿Cómo es este mundo de al revés? ¿Cómo es este mensaje de contracorriente? ¿Cómo es que Jesús me dice que perdone cuando esa persona no se lo merece? Nuestro hombre sin Dios no tiene esperanza de perdonar desde el interior, pero nuestro hombre espiritual, ese que viene y nace de nuevo, como dice en Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús le dice: Nicodemo, tú sabes la ley, tú te la sabes de memoria, pero es algo necesario que pase en tu vida, y eso es que nazcas de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo es que yo puedo nacer de nuevo? ¿Tendría que meterme yo en el vientre de mi madre otra vez? Y Jesús casi que le dice, no le dice: pero Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo del Espíritu. Y cuando tu vida empieza a ser y dejar de ser esa vida natural, esa vida carnal, esa vida de tu yo, esa vida de tus pensamientos, esa vida de tu juicio, esa vida de tu educación, esa vida de tu concepción del mundo, y dejas eso a un lado, dejas eso hombre natural, ese viejo hombre a un lado, y viene Cristo en ti, entonces ahí hay una concepción diferente y una perspectiva distinta de las cosas. Y ahí lo injustificable del perdón se vuelve justificable, porque si Cristo vino y murió por mí y perdonó toda mi suciedad, todos mis pecados, toda mi mugre, y me levantó, entonces yo también puedo perdonar. Si Jesús vino siendo sin pecado y me justificó y dio todo por mí, y me da un tesoro, y me da una eternidad, y me da una salvación, ¿quién soy yo para no perdonar? Ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. En ti no hay mucha esperanza, ni en mí hay mucha esperanza. En tu hombre natural no hay mucha esperanza. Dice que nuestras mejores obras, el apóstol Pablo dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios. No nos alcanza. No nos alcanza para ser salvos. No nos alcanza para ser perdonados. No nos alcanza más que con la sangre de alguien que no pecó. Desde que nació como humano, siendo humano y Dios al mismo tiempo, hasta que murió. Esa sangre santa, la sangre de Cristo, nos trae libertad, pero más que libertad nos trae una posición como hijos de Dios, y nos trae un nuevo hombre que vive dentro de nosotros y que ahora se contrapone con tu hombre natural. Porque hay una pelea entre tu hombre natural y tu hombre espiritual todos los días, en la cual tu hombre natural te dice: no perdones, y tu hombre espiritual te dice: perdona. Y tu hombre espiritual es Cristo en ti. Es Jesús siendo el Rey de tu corazón y el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Ese posicionamiento nos da libertad, pero no es propio.
No es propio, iglesia, no es propio, no está en nosotros, está en alguien que se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La historia de Jonás en la Biblia, si te da calor, no te puedes quitar tu ropa, pero sí puedes desabrocharte un botoncito. No te va a pasar nada, ahorita en media hora nos vamos, aguanta. ¿Sí? Que tu hombre natural carnal no le gane a tu hombre espiritual. No te desesperes, respira. No estamos a 40 grados, estamos como a 26 o 27. La historia de Jonás en la Biblia no es solo una lección de escuela dominical para los niños, acerca de un hombre que se lo tragó un gran pez y lo vomitó. No es una historia de hadas, no es un cuento. La ciudad de Nínive, a la cual Dios llamó a que Jonás predicara, arqueológicamente se redescubrió entre 1840 y 1870 a través de muchas excavaciones a 350 kilómetros al norte de Bagdad, la capital de Irak. Y ahí Dios llama al profeta Jonás y le dice: Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive, porque Nínive ha crecido mucho en maldad y viene un juicio a la ciudad de Nínive. Así que ve y pregónales arrepentimiento para que yo tenga misericordia de ellos. Dice la palabra que Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar por eso que les acabo de decir, y Jonás no quiere ir. ¿No te ha pasado que tu hombre espiritual te dice una cosa y tu hombre carnal te dice otra? ¿No te ha pasado que la Biblia te dice que hagas una cosa y tú no quieres ir y vas al lado opuesto? A mí me ha pasado muchas veces. Yo no sé a ti, yo creo que sí. A mí me ha pasado muchas veces. Jonás no quería ir a Nínive. Nínive estaba a 800 kilómetros al noreste de Samaria, donde estaba en ese momento el profeta Jonás. Tenía que viajar 800 kilómetros a un lugar que no quería ir Jonás. Ahorita te explico por qué. Porque en primer lugar tenía que hacer un gran viaje, y en aquel entonces no había aviones, ni tren veloz, ni coches, si bien había algunos burros o caballos. Y tenía que agarrar una ruta no de 800 kilómetros, sino de 950, porque era la ruta comercial. Entonces eran 150 kilómetros más. Era un viaje muy pesado, era un viaje peligroso. Y Jonás no quería ir. No quería ir a predicarles del arrepentimiento. Hoy es muy importante, iglesia, que prediquemos el arrepentimiento. Es muy bonito predicar el amor, la gracia y el perdón de Dios. Esa es la base del evangelio. Yo cuando la gente predica juicio, le digo, a ver, digo, sí, podemos ver el juicio de Dios mucho en la Biblia, pero antes del juicio, pues presentarles a Dios, para que lo conozcan. Porque Dios no es un Dios de juicio más que en determinados momentos. La naturaleza de Dios en la Biblia podemos entenderla y comprenderla perfectamente como un Dios de amor. Oye, si dio a su Hijo por ti, si te habla que te ama y se deshace por ti, ¿cómo no creerle a Dios que te lo dice? Pero también Dios es un Dios que no es un juguete ni un diosito, y Dios es poderoso y temible. Así que yo le digo a la gente, predica al Dios de la gracia primero, presenta al Dios de la gracia después. Cuando la gente conozca y entonces empiece a relajarse, diles que hay un Dios y ese Dios no es un juguete. Primero va la gracia y luego va todo lo demás. No podemos predicar un evangelio sin antes presentar la gracia. Tú ya conoces la gracia. Por eso hoy te estoy predicando a Jonás. Ya sabes que Dios te ama, ya sabes que Jesús dio la vida por ti, ya sabes que tienes una vida eterna, ya sabes que si te arrepientes eres hijo de Dios y vas a ir al cielo el día que mueras. Ya lo sabes.
Si eres nuevo, hoy te lo reitero, Cristo te ama, te amó, te ama y te amará. No dejará de hacerlo, te portes mal, te portes bien, te portes regular. Tus obras no alcanzan por más buenas que sean para salvación. La sangre de Cristo te salva porque Él te amó, porque Él lo decidió así. Aunque no te lo merezcas ni yo, Él nos amó. Con ese preámbulo hoy te quiero decir que no es fácil predicar del arrepentimiento, pero es necesario predicar del arrepentimiento. ¿Por qué es necesario predicar del arrepentimiento? Porque no puede haber perdón y salvación si no hay arrepentimiento. Dios necesitaba que Nínive se arrepintiera para parar el juicio que iba en contra de Nínive. Tú necesitas, ante la ira de Dios por el pecado, Dios no te odia a ti, Dios odia tu pecado. Que se te quede esto bien en tu mente. Dios no te odia a ti, Dios odia tu pecado. Y para apaciguar la ira de Dios sobre tu pecado, vino la sangre de Cristo y se puso en medio como propiciación para tus pecados. Así como se hacía en el tabernáculo y se hacían sacrificios en el Antiguo Testamento y había una tabla un propósito. Ay, ya se me fue. Así me pasa. Ay, ahorita me la recuerdan. Propiciatorio. Válgame Dios. Ay, propiciatorio. Había un propiciatorio, que era una tabla, y ahí se vertía la sangre del animal para que la ira de Dios no cayera sobre el pueblo. Bueno, la sangre de Cristo es el sacrificio final para apaciguar la ira de Dios contra tu pecado. Por eso somos salvos, por la sangre de Jesús. Entonces, Jonás no quería ir a Nínive porque no quería que la gente de Nínive fuera perdonada de sus pecados, de sus maldades. No quería, no le interesaba. Jonás era un típico miembro de iglesia que quiere la salvación para él y nada más que para él, y es 100% individualista. Y los demás que se vayan al infierno, yo ya me salvé. Y Jonás, dice la palabra, que fue en dirección contraria a Nínive, a un lugar que se llamaba Tarsis, y antes de Tarsis fue a un puerto que se llama Jope, compró sus tickets del barco, porque Tarsis está en España, entonces en vez de Irak, se fue a España, y compró su pasaje y dijo, aquí me escabullo y me escondo de Dios, y Dios al rato se le olvida, y ya cuando vuelva, pues ya me da una nueva asignatura, pero Dios no es así. Por más que te quieras esconder, Dios te va a encontrar. Y Dios encontró a Jonás en un barco rumbo a la dirección contraria a la cual le había dado él una asignatura. Iba en el barco y ahí se lo encuentra y dice, a ver, yo te dije, Jonás, tu dirección era al noroeste, al noreste, y estás yendo al oeste. ¿Qué pasa, Jonás? ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa contigo y conmigo? Que Dios nos pide que vayamos con esa persona, le hablemos de Jesús y la perdonemos y vamos en dirección contraria. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de esto? Mira, si Dios ya te lo dijo en esta predicación, ya no te puedes escapar. Como en las series de Netflix de narcos, te metiste a la mafia, ya no te puedes salir. Te metiste con Dios, como Dios te ama, no te va a dejar. Hasta el día que te mueras te va a perseguir, porque Él te ama y porque Él quiere cosas buenas para ti, porque sus caminos son mejores que los tuyos. Y aunque el camino se vea distinto, aunque el camino a Nínive se vea difícil, aunque el camino al perdón sin que la otra persona lo merezca es complicadísimo, y aunque el camino de irle a predicar a tus enemigos se ve todavía más, ese es el camino de Dios y es el mejor.
porque sus caminos son más altos que los tuyos. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Entonces Jonás, que no quería ir a Nínive, no quería ir a Tarsis, y se hizo pato Jonás. A mí me encanta mi hijo Andrés. Normalmente uno habla muy bien de sus hijos, ¿verdad? No, es que mi hijo es santo, y el niño pegándole, agarrándole los pelos a otros niños. Es que no, es que qué bonito Andresito, jalándole los... No, mi hijo tiene muchos defectos como yo los tengo. Yo trato de ser lo más objetivo que pueda con mi hijo, aunque a veces me equivoco. Andrés tiene muchos defectos, pero un defecto que no tiene Andrés es que él es evangelista. Y él no se hace pato. Y le enseñamos, Cindy y yo, se está riendo allá, porque pues ya fue a la escuelita dominical y les damos, que no va a criticar a los niños de los servidores, porque pues no van 2 veces a la escuela dominical, los dejamos en un cuartito que se diviertan. Pero le enseñamos, Cindy y yo, a Andrés y a Victoria, que inviten a sus amiguitos a la iglesia y que les hablen de Dios. Y yo creo que Andrés ha invitado más gente que yo que ha venido. Aquí hay gente que Andrés ha invitado. Hay niños que Andrés ha invitado. Porque él tiene una asignatura que sus papás le han dado. Y la asignatura que Dios le estaba dando a Jonás es que fuera y le hablara a gente que no conocía a Dios, de Dios. Y Jonás no quería. Así como a veces tú y yo no queremos. Y agarró un barco a Tarsis con dirección contraria a Nínive. Y es totalmente contrario lo que hizo Jonás a lo que hizo María. María le asesinaron a su hijo. Y ella no fue a Tarsis. Ella fue a Nínive. Se encontró y fue a visitar a la cárcel a Israel, al asesino de su hijo. Fue un día y dijo: voy a pasar una puerta de seguridad, voy a pasar 2 puertas de seguridad, voy a pasar 3 puertas de seguridad, voy a ver al que asesinó a mi hijo. Y le voy a decir: te perdono, porque hubo alguien que me perdonó a mí. Y relatan Israel y María que lloraron y se abrazaron. No fue un perdón superficial. María decidió ir a Nínive, donde huele mal, donde hay fugitivos que no se merecen el perdón, donde hay gente que nos hizo daño, donde no es popular el lugar, es oscuro, es sucio, una cárcel es sucia, donde la gente no es como tú y como yo y tiene ciertos valores. María decidió ir a Nínive, no decidió ir a Tarsis, donde están mis amigos, donde aso carne, tengo mis carnes asadas, porque ahí todos me caen bien y piensan como yo y creen en lo que yo creo. Es muy fácil ir a Tarsis. Es muy fácil comprar el ticket en Jope y embarcarte y decir: a Dios se le va a olvidar. No voy a ir a ensuciarme las manos con mi suegra que tanto. Ir a Nínive, decir con tu suegra y decirle: suegra, ¿se acuerda todas las veces que se ha metido en mi casa? Suegra, yo la amo. Yo la amo porque Jesús me amó, yo la amo. Y me va a cambiar la perspectiva de usted, porque muchas cosas que ha hecho, las ha hecho de muy buena gana. Y yo soy un amargado. Perdóneme. Y si te hizo algo la suegra, la perdona. Y la abrazas. Y la recibes. Es fácil ir a Tarsis. Es fácil ir a comer con tus hijos. En tranquilidad. No te digo que está mal.
Solo te digo que hay caminos más cómodos que Nínive. Pero ir a Nínive no es fácil, ir a una cárcel a perdonar al asesino de tu hijo. Y Jonás no quería ir a Nínive, porque olía mal Nínive y porque veía gente por abajo, de otra categoría. Recuerdo a mi amigo Canuto. ¿Dónde está Canuto? Ya se me perdió. Canuto. Recuerdo a mi amigo Canuto y el pastor de la iglesia donde yo iba, que ahorita es una iglesia muy grande en Chihuahua. Yo iba a esa iglesia cuando todavía éramos como nosotros, éramos como 400. Y yo recuerdo que el pastor le dijo a Canuto: vístete de pordiosero. Y Canuto consiguió ropa de pordiosero, consiguió aceite, manteca de vehículo negra y se empezó a embarrar en la cara. Y la cara de Canuto era negra y se puso una peluca que parecía que no se había bañado en 2, 3, 4, 5 años. Y le dijo al pastor: ponte a unos 5 metros de la puerta de la iglesia. Y ahí se puso Canuto en la banqueta, se sentó en la banqueta. Y todos los que íbamos pasando al servicio dominical, pasábamos, y solamente hubo 2 personas que se pararon con Canuto a decirle: ¿se le ofrece algo? ¿Está bien? ¿Puedo orar por usted? Porque Canuto parecía un pordiosero, pero no era un pordiosero, era un infiltrado, era un espía, era un chivo expiatorio, era alguien que se había puesto para probar un punto en el cual el 99.9% de la gente que pasamos por ahí pasamos de largo, porque no vaya a estar drogado, no vaya a estar alcoholizado, no vaya a ser un delincuente. Y a la mitad de la predicación, el pastor mandó llamar a Canuto al frente y le dijo: Canuto, así como usted ve a este pordiosero, él es Canuto. Y Canuto empezó a quitarse la peluca, se empezó a tallar toallitas húmedas en la cara para limpiarse, y abajo de su ropa de pordiosera tenía ropa como la que yo tengo hoy. Y todos en la iglesia, yo recuerdo que decía, creo que somos todos, lloramos ese día. Lloramos y nos arrepentimos. Porque somos ególatras. Porque somos clasistas. Y uno de los problemas que tenía Jonás, si no es que el mayor problema, es que Jonás veía a los vecinos que no eran de Israel para abajo. Era clasista, era nacionalista, tenía un sentido de superioridad, era un gran fariseo y despreciaba a gente que no fuera hebrea. Podemos deducir por la cita, no en Jonás 1, 2, 3 y 4, sino en 2 de Reyes 4, 14, 25, que Jonás era amigo del rey Jeroboam, y dice la palabra que Jeroboam era un rey malo. Jonás, todo el mundo lo leemos en Jonás. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es Jonás y es la vida de Jonás. Pero si tú te vas a ese versículo específico en 2 de Reyes 14, 25, te vas a dar cuenta que Jonás era amigo del rey que hizo todo lo contrario a lo que Dios quería que hiciera. Y Jonás, ahí en ese versículo, básicamente le recomienda al rey Jeroboam, a ese rey malo, que tenga una política militar expansionista, donde mueva las fronteras y haga a Israel más grande y con más poder. Por un lado, el profeta Oseas denunciaba a Jeroboam porque era corrupto, y por el otro lado Jonás estaba al lado del rey diciéndole: oye, más poder, rey, órale, o sea, vamos avanzando. Mire, allá la tierra está muy bonita, está verde, pasa un río, vámonos para allá, para que Israel sea más grande. Y cuando Dios le pide
a Jonás que vaya y le predique a Nínive. Nínive no era de Israel. Nínive fue en el 705 la ciudad más esplendorosa de todo el mundo. Fue la capital de Asiria, y Asiria era el reino más poderoso del mundo en ese entonces. Nínive no era cualquier ciudad. Nínive podía invadir Israel y podía quitarle territorios a Israel. Nínive y Asiria, el reino de Asiria y la capital Nínive eran la principal amenaza de Israel. Eran el primer enemigo que tenía Israel y por ende Jonás. Entonces imagínate cómo le habrá quedado la mente a Jonás cuando por un lado le dice al rey: vamos a acabar con los vecinos, y por otro lado Dios le dice: ve y háblale a tu vecino para que se arrepienta y yo no lo destruya. Oye Dios, ¿cómo? No me hace sentido. No me hace sentido lo que me estás pidiendo. Me va a matar el enemigo, me va a matar el vecino, y tú quieres que vaya y le predique. Habla y habla y habla más la vecina de mí. La bruja del 71 que está ahí enseguida, que me cae re mal, y quieres que vaya y le predique. Y quieres que vaya y le lleve un pay de manzana y le diga: Dios te bendiga, Dios te ama, estoy para lo que se te ofrezca. A esa señora que le gritó a mis niños el otro día, a ese que me cae tan mal, ¿quieres que vaya? No, ¿cómo? Si me la aplicó, me lo hizo, me hizo un daño, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues Dios le dijo a Jonás en el capítulo 1, versículo 1 y 2, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que mató a mi hijo? Que pague, que se pudra en la cárcel. Nadie quiere ir a Nínive. Todos quieren ir a España. Cuando Jonás toma el barco a España, a Tarsis, él piensa que se está escondiendo de Dios. Hoy, Dios está trayendo a tu memoria cosas que debes de perdonar. Hoy Dios está trayendo recuerdos de gente a la cual le tienes rencor, porque te hicieron cosas que te dañaron. Y hoy Dios nos dice que si vamos a Tarsis y no perdonamos, va a traer una tempestad. Nos vamos a ir en el barco como Jonás, y en medio de la travesía del barco Dios envía una tempestad, y Jonás les dice a los encargados del barco, como era profeta: soy yo. Por eso vino la tempestad, porque todo parecía en calma, pero vino la tempestad. Soy yo, aviéntenme al mar y se va a acabar la tempestad. Lo hicieron así y efectivamente se acabó la tempestad. Pero Dios, aunque Jonás pensaba que lo iba a matar, porque Jonás era profeta y conocía a Dios y sabía la soberanía de Dios, aunque Jonás sabía que Dios lo podía matar, ¿qué cree que hizo Dios? Dispuso de un gran pez para que lo tragara. Dios no te va a matar. Por más necio que seas y por más arrogante que seas, Dios no te va a matar porque Dios te ama.
Dios te ama más de lo que tú has pensado alguna vez. Si no se te ha revelado que Dios dio a su Hijo para que muriera por ti, entonces no sé qué más decirte, iglesia. Dios te amó, te ama y te amará. No hay nadie que te pueda amar como Dios. No hay nadie que te pueda cuidar como Dios. No hay nadie que te pueda disciplinar como Dios. Porque Dios al que ama disciplina, y Jonás no quería hacer caso. Dios quería bendecirlo, Dios quería usarlo como instrumento. Él no quiso, por su orgullo nacionalista, por su ego, por su orgullo, por su petulancia. Él se quiso esconder de Dios. Él dijo: mátame, Dios, échenme al mar. Y lo echaron al mar, pero Dios no lo mató, Dios no acabó con su vida. Dios puso un pez que lo tragara, que la mayoría dicen que era una ballena. Y ahí en el vientre de la ballena, ahí cerca del páncreas, ahí estuvo con suficiente oxígeno por 3 días y 3 noches, nos dice el 1:17. Ahí estuvo. Yo no sé cuál sea la temporada de tu vida en la que estés. Yo no sé qué tan oscura sea. Yo no sé qué tan grande sea tu problema. Yo no sé qué tan grave sea tu enfermedad. Lo único que sé es que Dios tiene el control. Lo único que sé es que no necesariamente Dios te mandó esa enfermedad, pero sí permitió que la tuvieras. Porque Dios te quiere enseñar una lección, no para pegarte, sino para que reacciones, iglesia. Dios no mató a Jonás en el mar. Dios le dio un salvavidas a través de una ballena, para que dentro de ese salvavidas, dentro de esos 3 días y 3 noches, Jonás recapacitara. Dios quiere que recapacites. Dios no te quiere matar. Dios te va a poner en la temporada en la que te tenga que meter, para que agarres la onda. Dios va a permitir que pasen cosas buenas o malas, porque te ama. Porque te disciplina, porque te ama. Y ahí estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Porque Jonás no quería. No quería. Decía: no se lo merecen los de Nínive. ¿Cómo crees, Dios? No, yo tengo más razón que tú. No puedo concebirlo. Y ahí sobrevivió. Y dice Jonás 2:10 que ahí estuvo, y que llegó el punto en el 3er día en que la ballena lo vomitó. Mira, yo he estado ahí, iglesia. Si yo te hablo constantemente de orgullo y de ego, es porque yo he estado ahí. Y a veces, como que me quiero ir de ladito, y me arrepiento y vuelvo. Si hay alguien, iglesia, aquí que se arrepiente, y si me puedo jactar de algo en lo que soy bueno, y te digo de frente, sin ser petulante, que me imites, es en que te arrepientas. Yo soy bueno para arrepentirme. Tengo muchas cosas malas, pero si en algo has de imitarme, iglesia, imítame en arrepentirte. Arrepiéntete. Ten un corazón humilde. ¿Qué dices? Pues para el pastor es bien fácil, ahí está enfrente, y luego cuando quiere grita, y cuando... Tú no sabes cómo Dios ha tratado en mí. Tú no sabes todas las cosas que Dios me ha hecho pasar para no ser ese petulante. Y Dios me ha dado una sensibilidad para saber cuándo irme de rodillas y decirle: Señor, perdón. Lo escupió, lo vomitó. Y es que esta es una interpretación de Sergio Quesada. La ballena en su vientre, como en el tuyo y en el mío, olía muy mal. ¿Tú crees que no olía mal? Ahí donde estaba Jonás, en ese vientre, olía pésimo. Pero olía peor Jonás, que la ballena lo vomitó.
Cuando hay petulencia, cuando tú te crees más que los demás, cuando el orgullo te gana, cuando tu ego se infla, hueles mal, que hasta un animal te vomita. Jonás tuvo que arrepentirse para que fuera vomitado. Dice Jonás 3:10, al ver Dios, perdón. Ahorita te lo leo. Acá me fui por la tangente, espérame, acá está. Dice Jonás en el 2:2, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti, Padre, y escuchaste mi voz. Así oraba Jonás en el vientre del pez. Rescataste mi vida del sepulcro, Padre, estaba muerto y tú me diste vida. Inmediatamente después de eso, la ballena lo vomitó. Y le dio un segundo llamado a Dios, como Dios te lo quiere hoy dar a ti. Ya no hiciste caso a la primera. Dios hoy te tiene otro llamado, iglesia. Es un segundo llamado en tu vida y en la mía. Y ese segundo llamado está en Jonás 3, del 1 al 2. Y dice, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. No tienes que acabar tu licenciatura en teología. No tienes que acabar tu diplomado. No tienes que acabar tus estudios bíblicos en nivel 1, 2 y 3 y 4. No tienes que saberte la Biblia de memoria. El llamado hoy es para ti, iglesia, y este llamado es simple pero poderoso y Dios lo va a hacer a través de ti, y lo único que tienes que ir allá afuera y decirle a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tienes que hacer. Juan 3:16. Ahí, léelo en tu casa y díselo a todos los que puedan. Ese es tu llamado, iglesia. De aquí a 40 días serán destruidos si no se arrepienten, les dijo Jonás a los ninivitas. Y el mensaje de Jesús hoy es el mismo que el del Padre. El que el Padre le dio a Jonás hace 2700 años. Esta tierra pasará, este cielo pasará, este mundo pasará tal y como lo vemos, y todas las cosas volverán a ser, pero se acabarán. Pero hoy es tiempo para arrepentirnos de nuestros malos caminos, y dice Dios que si tú te arrepientes, Él te va a perdonar y Él te va a salvar. Esa es nuestra tarea, llevar ese mensaje. Nuestro gran problema, si tiene la guitarra, por favor. Nuestro gran problema, iglesia, y ya vamos a acabar, es que tú y yo somos Jonás. Es que tú y yo muchas veces somos Jonás. Y pocas veces somos María. Ese es nuestro problema. No queremos incomodarnos y queremos que Dios nos haga todo cómodo, para entonces yo como rey pasar por el tapete que Dios me ponga. Y el camino de Dios no es ese. Yo no veo eso en las Escrituras. Ama a tus enemigos, toma tu cruz y sígueme, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ese no es el camino del Evangelio. El camino del Evangelio es un camino angosto. Es el camino a Nínive.
Es el camino a ir con el que me cae gordo y decirle te amo, es ir con el que me ofendió y decirle te perdono. Yo sé que es un proceso, o sea, yo sé que eres humano y tienes carne y Dios también lo sabe. Pero en Dios sí puedes perdonar. Y no estoy subestimando tu falta de perdón, solo te estoy diciendo en Dios sí se puede. Y si María pudo perdonar al asesino de su hijo, tú también puedes perdonar. No me digas que no puedes perdonar. Al final del libro de Jonás hace otro berrinche y le dice, Señor, pues salvaste a 120,000 personas. Miren, en vez de decir, Señor, gracias, porque fui un instrumento para salvar a 120,000 personas, pues lo salvaste, Señor, ya sabía. A los malos los salvas, al ladrón en la cruz te lo llevas, ¿verdad? Y malhechor, desgraciado, y te lo llevas, y yo que aquí estuve en la iglesia todo el tiempo, y ¿qué, Señor? ¿Puedo estar al lado tuyo? No me digas que el ladrón va a estar al lado tuyo, ¿eh? Así somos. A Jonás le gustan las iglesias con muchos requisitos. A Jonás le gustan las iglesias donde se predica que es muy difícil ser salvo. A Jonás no le gustan las iglesias donde se predica que por más que te esfuerces, no vas a poder ser salvo, la salvación es gratis y alguien más ya la pagó por ti. Y tienes que poner toda tu fe ahí. A Jonás no le gusta que María vaya a visitar al asesino de su hijo a la cárcel y llore y lo abrace y le diga te perdono. A Jonás no le gusta ir a Nínive. Le gusta ir con sus amigos a Tarsis, donde está cómodo, en un asiento cómodo, con un aire acondicionado que hoy no hay, y que tenga mucho estacionamiento en la iglesia, porque si no, mejor me voy a otra iglesia donde sí hay estacionamiento. A Jonás no le interesa ser un instrumento de salvación, no le interesa la salvación de los demás. Él es muy individualista. Y si no eres como él, te ve como de segunda categoría. Jonás somos tú y yo. Y aquí está nuestra esperanza, iglesia. Dice la palabra en el 1:17 que Jonás estuvo 3 noches y 3 días en el vientre de esa ballena. Es una tipificación de los 3 días y de las 3 noches que estuvo Jesús en el centro de la tierra cuando Él murió físicamente. Jesús, cuando murió corporalmente, su alma y su espíritu bajaron al Seol. Ahí después vemos eso. Pero ahí en el Seol había un lugar de condenación y había una cima con ese, y luego había un seno de Abraham, donde estaban los justos, los que habían sido salvos por su fe en lo que iba a ser Dios en el futuro, todos los justos del Antiguo Testamento. Y Dios fue a liberarlos y hoy están en el cielo. Hoy el seno de Abraham está vacío. Pero después de esos 3 días que Jesús bajó, Jesús resucitó. Jesús resucitó en su cuerpo. Él nunca murió en su alma y en su espíritu. En su cuerpo sí. Resucitó en su cuerpo para una vida que hoy Él te ofrece a ti y a mí. Porque si hay un diferenciador en nuestra fe con todo lo demás, es que Jesús resucitó. Y esa resurrección, nos explica el apóstol Pablo, que nos trae una vida eterna. Ahora no solamente tenemos la promesa de que un día nuestro cuerpo de las cenizas y del polvo, depende si te incineran o no, va a ser resucitada. Ahora tenemos también la esperanza que el día que muramos y permanentemente, temporalmente el cuerpo se quede aquí por un tiempo, nuestra alma y nuestro espíritu van a resucitar y vamos a ir al cielo. Tú hoy si te mueres, tu cuerpo se queda, tu alma y tu espíritu se van al cielo. Y un día, cuando sea la segunda venida del Señor, el Señor va a resucitar esas cenizas
y ese polvo en un cuerpo glorificado, como el de Jesús. Pero Jesús en esos 3 días y en esas 3 noches que estuvo en el centro de la tierra, resucitó después para una vida que Dios te ofrece a ti y a mí de resurrección. Dios no quiere que te quedes en la cruz, iglesia. Dios no quiere que digas, ay, Diosito, pobrecito, murió por mí. Ay, Señor, qué bueno eres. No, Él es el Cordero y el León. Él es temible, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es temible y amoroso al mismo tiempo. Él no es Diosito, Él es el Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Él es tu Dios, Él es tu papá, Él es tu protector, Él es tu proveedor. Él es el gran yo soy. Y Él quiere que vivas una vida de resurrección. Él no quiere que te quedes en la cruz. Con Cristo estoy juntamente resucitado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo hoy en la carne, lo vivo ahora de nuevo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es el Dios del cual te predico. Él es el gran Dios del cual te predico. Jesús quiere que vivas una vida de resurrección, una vida sobrenatural, una vida donde digas, yo no puedo perdonar, pero Cristo vive en mí. Perdono al que tenga que perdonar, le voy y le predico al que le tenga que ir a predicar. Esa es la vida de resurrección, esa es la vida sobrenatural, esa es la vida que tú y yo no podemos vivir sin Dios, que solamente un hombre espiritual dominado en nuestro ser puede lograr. La resurrección de Jonás, de ese pez, no fue una resurrección muy probablemente corporal, porque no murió, muy probablemente, pero sí fue una resurrección que Dios le dio espiritual. Y él fue y predicó con todo y su berrinche. No sabemos cómo terminó Jonás. No nos dice el libro cómo terminó el necio Jonás. Lo que sí sabemos es que Dios le dio una oportunidad como Dios te la quiere dar a ti hoy. Hoy es el día de oportunidad. Y Dios quiere sacarte del pez como a Jonás. Ese pez en el que a lo mejor hoy estás. Es una temporada, una circunstancia, una enfermedad que Dios permitió que pasaras. Para que te arrepientas. No porque Dios te quiere castigar, sino porque te ama. Y no puede ayudarte, y no puede glorificarte, y no puede justificarte si no te arrepientes. Dices, en vez de matarte, yo creo que esta temporada que no ha sido fácil en tu vida y en la mía, es de misericordia. Esa ballena, ese pez, ese problema, esa enfermedad, es misericordia de Dios para ti. Porque si reaccionas, olvídalo. La gloria de Dios es infinita y está a tu alcance. Corazones arrepentidos, iglesia. No podemos dejar de predicar de corazones arrepentidos. Porque esa es la base del cristianismo. El cristianismo, el evangelio no existen sin arrepentimiento. No se puede tener el beneficio sin tener el corazón para recibir el beneficio. No te puede Dios bendecir si no tienes la base, el fundamento, el corazón para recibir la bendición. Y esa base se llama un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón no merecedor, un corazón que todo lo da. Dios quiere sacarte del pez como a María. Dios quiere traerte una nueva vida. Dios quiere resucitar tu vida para que Cristo viva en ti, para que perdones como María, para que prediques a los pecadores de Nínive, para que seas un instrumento de salvación. Iglesia, perdona ya.
perdona ya, perdona ya, perdona ya, perdona ya. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre y sal de tu casa y de tu sillón y ve a predicarle a la gente del Dios poderoso que resucitó, que fue una cruz, pero que no se quedó en una cruz, que dio su sangre para tu perdón y que salva vidas todos los días. Y en base a esa salvación nos da libertad y vida eterna. Su nombre es Jesús. Y a eso, a lo que hizo Jesús por nosotros, por lo que hizo por Jonás, por lo que hizo por María, por lo que hizo por Israel el asesino, por lo que hizo por el ladrón en la cruz, por lo que hizo por mí, por ti, por mi familia, por tu familia, a eso sí se le puede llamar una gran historia de amor. Así que hoy, antes de salir, si a ti te cuesta perdonar, pero quieres decidir perdonar, yo te invito a que pases aquí y vamos a orar juntos. Juntos. El que tú pases aquí es un reconocimiento de que estás tomando una decisión de perdonar. Para eso tan difícil que te hicieron y que pasaste. Y de este lado el que quiera y que haya hecho caso omiso de hablarle a la gente, no de religión ni de iglesia, sino de Jesús. De que hay un Jesús que sana, que salva y que da libertad. Y no lo has hecho, no le has hablado a tus vecinos, a tu familia. Entonces ven y dile: Señor, tomo la decisión de ser valiente y de decirle a la gente lo que Dios ha hecho en mí, aunque sea como un bebé, aunque no sepas hablar, tarareando. Decirle: yo voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mí. Y un tercer llamado: tú acomódate, mira, nadie se va a dar cuenta ni te van a dar. Ahorita todos vamos a cerrar los ojos. Decidir perdonar, decidir compartir mi fe, y el que quiera recibir a Cristo como su Salvador, como su Señor, como su todo, aquí te vienes al frente y oramos. Mientras cantamos, el que quiera pasar, el altar está abierto. Vamos a cantar.